Hola amigos, saludos y bendiciones a todos. Este es un video que teníamos pendiente de hace tiempo. Queríamos hablarle acerca del tema de cómo es emigrar con un niño o varios niños aquí a Brasil. Muchísimas personas nos han preguntado eso, el tema relacionado con la creche. Vamos a ver cómo Liana y yo nos las arreglamos para hacer este sencillo video y aclarar algunas dudas y explicarle para todas las personas que están interesadas en viajar hacia Brasil, emigrar hacia Brasil, que tengan una idea bien clara y se preparen para que estén lo más preparados posible para que no pasen trabajo cuando llegan aquí a Brasil. Bueno, una de las primeras cosas es cuando las personas están en Cuba y están preparando y tienen una idea de cómo son las cosas aquí en Brasil y están organizando su viaje, tienen que tener bien en cuenta gastos y situaciones que se le pueden presentar aquí en Brasil a la hora de llegar con un niño o con varios niños, y entonces estaremos hablando de eso, de nuestras experiencias personales, de nuestras cosas, las cosas que nos han pasado con el niño, cosas que se nos ha enfermado, el tema de la creche, todo eso y muchas cosas más vamos a estar tocando en este video. Bueno, lo primero que deben saber es que cuando ustedes van a viajar para aquí para Brasil tienen que traer toda la documentación, tanto de ustedes como de los niños que van a venir, con los menores de edad. Me refiero a certificado de nacimiento, carnet, todo lo que ustedes sea necesario, ustedes lo traen para acá para Brasil. Ya en otros videos anteriores hemos explicado toda la documentación que ustedes tienen que presentar cuando ustedes van a hacer la matrícula en una creche, en una escuela, de ensino medio o todo lo que vayan a hacer. Principalmente una creche, que es lo más difícil porque es con los niños pequeños. Ustedes tienen que saber que aquí en Brasil el curso escolar empieza a partir de febrero hasta el principio del mes de diciembre. Ya lo que es diciembre y enero son las vacaciones. Aparte de las ferias, también aquí en Brasil tienen días feriados, tienen días festivos, que casi siempre, o la mayoría de las veces cae día día laboral, es decir, de lunes a viernes. Y entonces, si una madre viene sola o un matrimonio viene con niños pequeños y no tienen con quién dejarlos, no tienen nada de aquí, les va a ser un poco difícil esa parte ahí, y más si los dos trabajan. A nosotros el niño empezó en una creche en el mes de agosto. Ahí al principio él vivía enfermo, porque saben, como todo el mundo sabe, creche no es igual a catarro, gripe. Entonces ya por eso te lo suspenden. En la creche no le dan medicación, no están autorizados a dar medicación, a menos que tú lleves la medicación y tienes que llevar la receta médica. Es decir, tú vas a un puesto de salud o vas al UPA, donde tú vivas, y allí ellos le van a dar la medicación y te van a dar la receta médica. Esa receta médica la tienes que enviar para la creche junto con la medicación, porque si no la llevas, ellos, aunque tú le lleves el medicamento, no se lo van a dar. Ellos no, eso es política de las escuelas, que ya está puesto así, que sin receta médica ellos no te le dan medicación al niño. Me refiero tanto como cualquier medicamento que sea para la fiebre o para el dolor o antibiótico. A nosotros nos ha tocado la parte de que cuando ya yo empecé a trabajar, y Frente estaba trabajando, el niño se nos enfermaba y teníamos que dejar de trabajar uno de los dos. Principalmente al principio era yo quien dejaba de trabajar, porque bueno, me tocaba quedarme con el niño. También tienen los días feriados que la creche cierra, las aulas cierran, y me tocaba entonces a mí quedarme con el niño. Al principio, en mi trabajo, los atestados del niño me sirven para mí también. Me permiten nada más atestados de Adam, 3 al año. O si no,
las declaraciones cuando en los casos de que era día feriado, y hubo también un viaje que ya vino de arriba, es decir, del Ministerio de Educación, que cerraran las aulas porque venía un posible ciclón. Al final no pasó nada, pero bueno, igual ese día cerraron las aulas, nos avisaron a las 5:40 de la tarde que al día siguiente no iban a haber aulas porque iban a estar cerradas. Ese día me tocó a mí le tocó a Efraín quedarse. Él lo que hizo fue la creche, la directiva de la creche le dio una declaración y como una justificación que tú no estás faltando por gusto a tu trabajo. Igual te van a descontar porque las declaraciones no son atestados, los atestados no te descuentan, las declaraciones sí. Pero bueno, es como una justificación de que tú no faltaste a tu trabajo por gusto. La creche te da esa facilidad que ellos te dan. A ver, me refiero a la creche, también te la puede dar otras escuelas. Te dan las declaraciones, que es como que se cerraron las aulas por esto, y entonces no tienen con quién dejar al niño. Si no tienes con quién dejar al niño, en esas ocasiones te va a tocar faltar tu trabajo, te va a tocar que te descuenten. Si no, también tienes la opción de la babá, que la babá es una niñera, una persona que se dedica a eso, a los cuidados de los niños en caso de que estén enfermos, de las ferias de las escuelas, también los días festivos, así. Muchas personas nos han preguntado que cómo nosotros hacemos para trabajar. El niño está en una creche, el niño, como ya les dije, Efraín empezó a trabajar, fue el primero que empezó a trabajar. Él trabaja de lunes a viernes, de 7:30 a 5:40 de la tarde. El niño me empezó la creche en agosto. Durante todo el mes de agosto y parte de septiembre eso fue tiempo de adaptación para él. Y yo no empecé a trabajar hasta finales de septiembre. ¿Ya? Entonces, ¿qué fue lo primero que nosotros vimos para poder los dos trabajar sin que nos afectara tanto a nosotros como al niño? El horario de disponibilidad de los trabajos. El trabajo de Efraín es de lunes a viernes, de 7:30 a 5:40 de la tarde. Mi trabajo es de lunes a sábado, pero es de 6 de la mañana a 2:20 de la tarde. Es decir, en ese horario teníamos posibilidad de que Efraín, como entraba más tarde, poder llevar al niño a la creche, y yo entonces, que salgo mucho más temprano, lo recogía. Eso fue lo que hicimos. También, como yo trabajo el sábado, tenía que jugar que Efraín se pudiera quedar con Adam los sábados para que yo entonces pudiera trabajar. Entonces eso es lo que hacemos. Efraín, yo me voy por mi trabajo a las 5:30 de la mañana. Efraín se queda con el niño. Ya él lo despierta, le da el desayuno, lo viste todo y lo lleva para la creche. En la creche abre a partir de las 7 de la mañana. Ya él a las 7:05 sale de la casa, lo lleva al niño para la creche y ya de ahí se iba para el trabajo. Yo, que salgo ya a las 2 de la tarde, a 2:20 por ahí, salgo de mi trabajo, me da tiempo llegar a llegar a la casa, acomodarme, ponerme a hacer la comida, y ya 4:30 yo voy y recojo al niño. Digo, cuando las creches tienen feria, o los días festivos, los días feriados, sí se nos dificulta más, porque ahí tenemos que decidir quién se va a quedar con el niño, porque como no tenemos con quién dejarlo, nos tocaba decidir a ver quién se queda con el niño. Principalmente era yo la que me quedo con Adam, porque tengo un poco más de flexibilidad en mi trabajo, me da un poco más opciones de poderme quedar con él sin que me descuenten o algo así. Efraín no, Efraín sí, ya si faltó lo descuentan todo. También tenemos unas amistades cubanas también, que tienen una niña de 10 años, que ellos trabajan en la misma empresa, lo que trabajan turnos contrarios. Es decir, el hombre trabaja de 5 a 3 de la tarde y entonces la mujer trabaja de 4 a 1 de la mañana. Lo malo de eso es que ahí, como el matrimonio no se ve ya a la hora de salida de él y de entrada de ella, un momentico. Pero bueno, eso les da cabida a que la niña, que tiene 10 años, no esté todo el tiempo en la casa, principalmente que ahora que están de feria, sí, de vacaciones en las escuelas.
porque la mamá se queda por la mañana con la niña y por la tarde se queda el papá. Es así. Así es como tienen que estar aquí, así es como se puede jugar con los horarios, en caso de que ya la niña esté grandecita, pero si ya el niño es chiquitico, les va a ser un poquito más difícil eso. Pero aquí ahora, como ya yo les dije, las escuelas están de vacaciones, empezaron a principios del mes de diciembre. ¿Qué nosotros hicimos? Bueno, ya yo sabía que ya la creche iba a salir de vacaciones tal fecha, y ahí ya yo le empecé a escribir a todas las maestras de Adam que si conocían a alguien para poder que se dedicara a eso, a cuidar a los niños, alguien confiable, alguien que ellos supieran que iba a hacer, que hacía bien su trabajo. Una de las maestras me pasó varios contactos de diferentes babás que yo hice. Le escribí a todas las babás que me habían pasado, yo les escribí. Ya ahí empecé a hacer pesquisa, conversé con ellas, que me mandaran videos, fotos de dónde vivían también, porque teníamos que jugar que nos quedara cerca de donde vivíamos, para que Efraín, que era el que iba a llevarlo a la creche, o sea, a la babá, le diera la facilidad esa de que él pudiera llevarlo e ir para su trabajo sin que llegara tarde. Al final escogimos a una mujer, una señora que hace muy me encantó como trabajaba con los niños. Nos quedaba cerca de la casa también. Y bueno, empezamos la primera semana. La primera semana fue prácticamente de adaptación de nuevo, porque el niño no la conocía. Yo lo llevé a él, cada vez que salía de la creche, yo lo llevaba con ella, para que al menos estuviera ahí, ella lo conociera, estuviera él también allí, para que jugara, conociera el lugar y todo lo demás. Eso fue la primera semana, ya, o sea, una semana antes de salir de vacaciones. Ya después, ya la semana que él salió de vacaciones, ya le empezó a ir Efraín lo empezó a llevar con la babá. Esa semana, fueron como 2 semanas. Ahí, ya como a la segunda semana, tercera semana, la babá me dijo que ya yo no podía cuidar más al niño. ¿Por qué? Bueno, la dificultad que tenía era que no conseguía dormir a Adam. Ella no conseguía dormir a Adam. Adam era el niño más chiquito que tenía. Todos los demás niños que estaba cuidando, era de 5 para arriba, 5, 6 años, 7, 8, 9, 10 años, hasta 10 años era lo que tenía. Y él, como era el más chiquitico, no conseguía dormirlo. Entonces, al no conseguir dormir a Adam, no se dormía, y no dejaba entonces dormir a los otros niños. Entonces ella me dijo que no podía ella cuidar más a Adam. Entonces, bueno, ahí sí, dolor de cabeza todos esos días, buscando ver quién pudiera quedarse con él. Hablé con ella, le expliqué, mira, yo trabajo, mi esposo también trabaja, mi esposo va a salir de vacaciones ahora, yo necesito que al menos tú me cuides a Adam por la mañana, y ya después del mediodía, cuando ya tú le dieras el almuerzo, que podías llamar al papá, a Efraín, que Efraín ya salía de vacaciones ahora, y él lo iba a recoger. Ya él lo recogía en la casa de la babá, y él se lo llevaba para la casa, y él lo dormía. Entonces la babá así aceptó. Al principio nosotros queríamos nada más pagar una semana, porque era la semana que Efraín todavía no iba a salir de vacaciones y ni el niño no tenía con quién quedarse. Por esa semana nosotros íbamos a pagar 300 reales, porque ella tiene su tarifa por día, y entonces, como era una semana, se iba a pagar 300 reales. Ella nos lo dejó en 300 reales. Pero ya después decidimos que si íbamos a pagar 300 reales por una semana, ya era mejor pagar el mes completo, lo que quedara de mes. Entonces el mes completo nos salía en 400 reales, que era mucho mejor. Porque era ya lo que quedaba de mes, eran como 3 semanas lo que quedaban de mes. Y entonces ya a partir de enero, que iba a ser el mes completo de enero, se tenía que pagar 500 reales al mes. Nosotros lo que pagamos fueron 400 reales por lo que quedaban de mes, y ya todo lo demás. Cuando las creches salen de vacaciones, siempre hay una creche que suplenta las vacaciones de las otras.
A eso se le llama plantado de feria. Bueno, antes de ya las crechen salir de vacaciones, siempre te piden cierta documentación para los padres que trabajan. Eso es para cubrir el plantado de feria. ¿Qué documentación te piden? Primeramente te piden todos los documentos del niño, certificado de nacimiento, el CPF de tu hijo, la dirección, o sea, una declaración de residencia de donde tú estás viviendo, y declaración también de trabajo de los padres, es decir, de los dos. Tú vas a tu empresa, le pides una declaración de que tú estás trabajando en esa empresa, y eso es lo que tienes que llevar allí. Ya de ahí ellos te ponen en el sistema para el plantado y tienes que esperar, solo esperar. El plantado es durante el mes de enero, y por eso que siempre vas a necesitar, al menos en el mes de diciembre, alguien que te cuide al niño. Al principio no estábamos nerviosos porque yo me hacía la idea, yo pensaba que el plantado empezaba a partir de diciembre, pero no, nada más es durante el mes de enero. Digo, durante ese tiempo nosotros pasamos un estrés grande porque la papá no quería cuidar a Adam, no teníamos con quién dejarlo, no podíamos tampoco dejar de trabajar por quedarnos cuidando a Adam, porque, bueno, si dejábamos de trabajar nos descontaban, y eso era en el menor de los casos, porque en el caso de Efraín hasta lo podían botar de su trabajo ya después de ciertas faltas. Entonces ese tiempo yo hablé con la mamá, prácticamente le tuve que rogar para que ver si ella se podía quedar con el niño, porque no sabíamos tampoco si les iba a llegar el plantado o no. Al fin, gracias a Dios, y todo salió bien. La mamá al final sí me dijo así, está bien, no hay problema. Yo le dije para que se quedara, y ya yo apenas que salí del trabajo iba directico y lo buscaba a él. La mamá al final nos dijo que sí, que ella se iba a quedar con Adam, pero gracias a Dios también le llegó el plantado. Nos avisaron que le había llegado a Adam. La creche nos queda un poco lejos de lo normal, pero bueno, gracias a Dios ya él está ahí en la creche, está todo bien. La primera semana se nos enfermó, que cogió una gripe grande, que hasta nosotros nos enfermamos, tuvimos toda esa semana enfermo. El niño tuvo que salir de atestado, y bueno, con el niño yo también salí de atestado porque, como ya les dije, el atestado de Adam me sirve a mí también, mi trabajo. Que al final de la semana yo también tuve que pedir atestado para mí, porque yo estaba que ya yo no podía ni trabajar. Y Efraín y yo fuimos al UPA de aquí de Cordeiro para que nos atendieran. Él no pidió atestado, él siguió trabajando así enfermo, durante toda esa semana trabajó enfermo, y yo sí pedí atestado. En esa semana tuvimos que levantamos un brazo y nos dolía. Es decir, yo le decía a mi mamá que nosotros cogimos chikungunya aquí, porque nos dolía todo el cuerpo. Esa semana estuvimos bien enfermos. Gracias a Dios ya estamos bien, estamos un poco ya mejor. El niño ya está al 100, ya empezó la creche, se empezó de nuevo a ir a la creche. Y bueno, y como todo, cada vez que él hace un cambio es un proceso de adaptación. Al principio, los primeros días, a la maestra les dificultó un poco tratar con Adam, porque Adam, cuando hace cambio de lugar, él como que nos extraña mucho más de lo normal. Entonces el proceso de dormirlo, de relacionar con los otros niños, con las mismas maestras, al principio no conseguían dormirlo. Creo que fue 1 o 2 días que no lo consiguieron dormir, pero ya después ya lo consiguieron dormir. Él sí come todo normal, pero lloraba bastante. Eso sí, al menos las primeras semanas que estuvo allí en la creche, sí lloraba bastante. Ya ahora, ya esta última semana, ya es mucho mejor. Ya dice que se ha comportado mucho mejor. Los niños locos, como todo, creche, niños, un juguete. Y Adam con su obsesión con los carros,
ya me lo mordieron. Pero bueno, todo bien, fue una mordita chiquitica. Y ya, ahora ya ellos empiezan ya el plantado se termina el día 30 de enero y ya ellos ya empezaría normal la creche normal del. Y bueno, esto fue lo que estuvo aconteciendo con nosotros durante estos 2 meses de lo que fueron las ferias de Adam. Fueron difíciles, sí, fueron difíciles. Fue un estrés enorme. Primeramente yo buscando una babá adecuada que me gustara para dejar a Adam, porque tampoco le iba a dejar con cualquier persona. Yo vi varias babás, conversé con varias también. Y al final la que me gustó fue ella. De hecho, Adam todavía le canta una canción, porque ella le cantaba una canción cuando iba a almorzar. Cuando yo le daba el almuerzo, ella le cantaba una canción. Y ahora días atrás el niño estaba él cantando una canción y haciendo todo lo que le contaba. Ella también te ponía en un grupo, me puso un grupo donde ella le manda fotos, videos del día a día de los niños. Y ahí tú podías trabajar tranquila, porque ya tú, cada vez que ponían en el grupo, ponía fotos, videos, de todo. Y ella escribía todo lo que estaba haciendo con los niños. Todo, ella misma les preparaba el almuerzo, se los daba, los ponía a dormir, los bañaba, te los entregaba todo ahí pulito. Y ella me gustó mucho cómo trabaja. Yo hablé con ella, le dije, yo te voy a recomendar, aparte te voy a recomendar, te voy a tener presente, porque como a Adam les dan feria y todo lo demás, un día que me sea necesario, bueno, ya yo sé con quién puedo dejar a Adam, en caso de que no podamos cuidarlos a él, si tiene un día feriado en la creche o algo así. Bueno, esto es así para una persona, una madre soltera que venga sola con sus niños, sí les va a ser difícil. Les va a ser muy difícil, al menos al principio. Y si es un niño chiquito que no pueda quedarse solo en la casa, al menos durante el tiempo que la madre trabaja, sí les va a ser un poco complicado. Por eso siempre cuando vayan a venir para acá, para Brasil, tengan en cuenta todo eso. Primeramente la creche. Usted no sabe qué tiempo usted se va a pasar sin que el niño empiece una creche, y si el niño no empieza una creche o no empieza una escuela, tú no vas a poder trabajar. Si no tienes a nadie que te ayude aquí, te va a ser bien difícil esto aquí. Y después que ya el niño empiece la creche y tú empiezas a trabajar, tienes que tener en cuenta eso, de que el niño se te va a enfermar, de que el niño va a tener ferias, de que el niño va a tener también días feriados. Las escuelas van a dar días feriados, y más si son escuelas públicas, porque las escuelas públicas sí se rigen por los días feriados que tengan, el día nacional, día festivo y todo lo demás. Eso sí va a tener días feriados. Las escuelas privadas no, las escuelas privadas tienen un método distinto. Pero bueno, las escuelas públicas son así. Ellos van a tener sus feriados, van a tener sus días festivos y vas a tener de todo. Entonces tienen que tener en cuenta también eso. Aquí tengo al niño, que Efraín lo ha estado entreteniendo. Bueno, nosotros salimos hoy es domingo, para poder salir un rato y que el niño también se despejara, no estuviera tanto tiempo en la casa, que él se entretuviera. Muchas gracias por vernos, por seguirnos, por darnos su apoyo, su like, su comentario. Cualquier duda que tengan, como siempre, pueden escribir en los comentarios y nosotros vamos a responder. Principalmente Efraín, que responde los comentarios. Muchas gracias a todos, saludos y bendiciones.